Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Una negra noche que, a pesar del sol radiante que vemos atrás, con el Pichincha y con el Panecillo, las dos montañas más importantes de la ciudad de Quito, nos hace recordar que estamos en un momento realmente dramático. Quito, solamente el día de ayer y en esta semana, ha duplicado el número de casos de coronavirus, el número de muertos que han aparecido en casas y calles. Se vive un momento de zozobra, es lo más terrible de todo. La incertidumbre se ha convertido en la mayor y el peor daño que ha existido desde el comienzo de la República del Ecuador. En estas circunstancias vamos a analizar lo que está pasando respecto a la salud y a los recursos de cómo se está resolviendo en el mundo el problema del coronavirus y aquí en Ecuador. Nos habían enseñado que ese capitalismo desbocado era una solución para el planeta Tierra porque daba al planeta Tierra innovación tecnológica, inventiva humana, iniciativa, permitía a los seres humanos no estar pendientes del empleo, del trabajo, del gobierno, que los gobiernos eran en realidad unos sindicatos de acomodados, de favorecidos, de privilegiados, sean estos miembros de un partido político, de una clase social, de una raza, de un género, sean más hombres, no daban chances a las mujeres, y de una edad, no daban chances a los, y generacional, entonces no daban chance a los jóvenes, y era solamente el gobierno de los viejos. Ese es el modelo con el que habíamos crecido, el modelo de un socialismo y de un capitalismo, los dos desbocados. El socialismo desbocado, en cambio, era eso, era el poder de una burocracia que se apropiaba de todo y especialmente que convertía a la población en una población vigilada, en una población controlada a través de la educación, de las Fuerzas Armadas, de la policía, del espionaje, del seguimiento, porque todos eran enemigos del Estado. Y el ser enemigo del Estado era ser enemigo del partido, y ser enemigo del partido era ser enemigo de los privilegiados del partido. Eso se convirtió en socialismo, y el capitalismo desbocado se convirtió en simplemente la apropiación y el uso de los recursos humanos, convertir a los seres humanos en objetos, en motivo de lucro. Entonces el trabajo humano se lo explotaba, sea el trabajo calificado o el trabajo no calificado, y luego se convertía a los recursos naturales en botín político, se convertía a la inventiva, al negocio, a la creatividad humana en objeto de lucro, y a través de ello en beneficio para un grupo social. A tal punto llegó la concentración de la riqueza en este capitalismo desbocado, que se dice que apenas 21 familias de los Estados Unidos tienen más del 50% de la riqueza de ese país, que es el más rico del mundo, con la población más cara del mundo, porque ser norteamericano significa tener una educación cara, tener una salud cara, tener una policía cara, tener cárceles caras, tener un ejército caro. Bueno, y a partir de esto entonces vemos cómo el coronavirus confronta todo esto y dice, bueno, resulta que la medicina privada no pudo enfrentar el problema. Es más, se complicó y se fue una de las causas fundamentales de que el coronavirus se haya desbocado en los Estados Unidos. ¿Cómo? Por supuesto,
Allá la medicina es manejada por seguros privados, no toda la población estaba asegurada, y la población que no estaba asegurada se convirtió en población expuesta y población enferma, que a su vez transmitía la enfermedad a los que sí tenían seguro y que podían acudir a los servicios privados. Luego vino el problema de los medicamentos, de las pruebas. Tenían que ser empresas privadas las que ganaban por producir las pruebas, tenían que ser empresas privadas que ganan por producir las vacunas, y tienen que ser empresas privadas las que ganan por producir los medicamentos. Si no hay negocio, si no va a haber una empresa, una gran industria que se beneficie de toda esta tragedia humana, entonces no se aplica la curación ni se aplican las medidas, y este ha sido la clave fundamental para que Estados Unidos se haya convertido en el foco principal. Por supuesto, detrás de toda esta industria, de este capitalismo, se escondía un racismo que ahora se manifiesta de manera descarada, y este racismo que comenzó con la expansión de Europa sobre otros continentes a partir de la conquista de América, y que nos hizo creer a todo el planeta Tierra que la raza blanco-europea era superior, y que en los lugares donde había más raza blanco-europea del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Argentina, Uruguay, eran lugares que solo por poseer más una mayoría blanca ya eran mejores países. Hoy ese racismo se traduce en una lucha entre los países más racistas del mundo, los anglosajones, y los países europeos, contra lo que demuestra el coronavirus, que la raza blanca ha sido la más susceptible a esta pandemia. Por eso ha arrasado en Europa, ha arrasado en Norteamérica, e inclusive está arrasando en Rusia, donde los blancos también son predominantes, los eslavos. Pero en cambio, donde ha habido otras razas, como África, como América Latina y como Asia, el coronavirus no ha tenido un impacto tan severo. Se llegaba a vanagloriar los blancos de que además era la raza que tenía la mayor longevidad del planeta junto con los japoneses. Esto se debía básicamente a que era una raza que había logrado grandes avances científico-técnicos, y que la prolongación de la vida ya no era por un mérito biológico, sino por un sistema social, por una economía, por un abastecimiento de alimentos, una provisión de recursos terapéuticos, y eso les permitía sobrevivir. Era una vivencia, una vejez artificial, no una vejez natural. Los países que han logrado conseguir una prolongación de la vida mediante la vejez natural, aquella que donde los seres humanos no tienen miedo a exponerse al sol, pueden vivir en contacto con el aire libre, con la naturaleza, a diferentes alturas, en diferentes lugares, en el Ártico, en las zonas tropicales, en el océano, en las costas, en la selva, esas que producen otro tipo de vejez, no esta vejez urbana, son los menos susceptibles. Hoy, entonces, el capitalismo, que era este concepto de que la empresa privada era la que tenía que salvar las vidas, se viene abajo. A su vez, el sistema socialista más bien se fortalece, porque el Estado, que es el responsable de la salud, es el que ahora quiere proponer vacunas gratuitas para todo el mundo, el que se da cuenta que el privilegiar a un grupo social significa desfavorecer a los otros, pero si se enferman la mayoría, finalmente el grupo social que tiene el control y el poder, sean la cúpula del partido, sean los generales y coroneles, sean los asambleístas y diputados, los empleados públicos, todos también mueren y se ven desfavorecidos. En esta circunstancia es que nosotros nos vemos que hay un completo cambio de la situación social del país,
y del mundo. Este cambio de la situación social del país y del mundo significa que, por ejemplo, los países pobres y proveedores de materias primas y mano de obra barata ya no quieren seguir teniendo gobiernos donde las decisiones las toman o un rey de otro país, o un presidente de otro país, o un gobernante de cualquier otro país. Las decisiones las toma la gente de ese mismo país, y la gente de ese mismo país tiene que ser clasificada. ¿Quiénes son? Aquellos que están ayudando a un gobierno extranjero a someternos a voluntades que no responden a nuestras necesidades, a nuestra realidad, sino a intereses de los Estados Unidos, a intereses de Europa, a intereses de los países desarrollados, y deja de lado los intereses de la simple población de pescadores, campesinos, trabajadores, obreros y estudiantes de ese país. Esta es la rebelión que se viene con el coronavirus. Una rebelión del hemisferio sur, del hemisferio explotado, del hemisferio maldecido por su raza, maldecido por su riqueza, maldecido por sus gobiernos, a los que se les acusa, como es cierto, de ser los gobiernos más corruptos del mundo, porque los gobiernos de los países pobres son los más corruptos del mundo, donde el oro, el petróleo, es una maldición, no una bendición, porque atrae transnacionales, atrae la explotación, destruye la naturaleza, divide a la población, convierte a unos en enemigos de otros, donde el trabajo humano no es una forma de supervivencia, sino una forma de humillación. Usted tiene que ir a trabajar y está sometido a un jefe que decide su suerte y su muerte. Decide cuando usted descansa, cuando usted ríe, cuando usted llora, cuando usted tiene que estar enfermo, cuando no tiene que estar enfermo, y a quienes salva. Salva a este que tiene seguro y al otro no lo salva, lo deja morir en las calles. Esta es la confrontación a la que nos ha llevado este coronavirus. Hoy nacemos y crecemos con la conciencia en América y en el país y los países que están al sur de la gran frontera del Río Grande, de que nosotros en Norteamérica somos extranjeros en lo que fue nuestra propia tierra: California, Texas, Nuevo México, Arizona, Florida. Somos no deseados, somos los indeseables, somos los ilegales. Y somos al mismo tiempo los que les damos de comer, los que les damos el petróleo, los que les damos el oro, los que les damos la mano de obra calificada. Tenemos gente que ha estudiado en las mejores universidades del mundo, trabajando por sueldos ridículos en el mismo país que estudiaron, en esos países desarrollados, mientras cualquier de esos trabajadores blancos tiene derechos y tiene facilidades y tiene ventajas. Los migrantes latinoamericanos, asiáticos, africanos, de todo el planeta Tierra, tienen que vivir con sueldos más bajos, con desprecio, con discriminación. Algo similar a lo que vivieron los godos en el Imperio Romano, y que los convirtió después en los tipos que destruirían al Imperio Romano. Muchas gracias.